tarde, días, quizás noches, depende del horario en el que tú estés viendo esta enseñanza. Y qué gusto nuevamente estar con ustedes. No solo es un privilegio, sino que es una gran responsabilidad el poder estar frente a esta cámara, ¿no? Y compartir, porque no se trata de cualquier cosa, se trata de la palabra de Dios. Entonces, sí, estamos muy emocionados de estar frente a ustedes, pero pues también con mucha responsabilidad. Estamos ya en nuestra cuarta clase de este curso, que es el curso básico E. En esta tarde, mañana, noche, estamos compartiendo un tema muy particular, un tema que a muchos no les gusta, pero Dios es quien siempre pone orden y Dios es quien siempre nos enseña de manera provechosa. Y lo vamos a mirar, ¿no? Durante todo este tiempo de enseñanza, el tema es diezmo y ofrenda. Diezmo y ofrenda. Y pues te voy a pedir que me acompañes haciendo una oración y pidiendo porque no sea yo, sino que sea el Señor compartiéndoles a cada uno de ustedes. Amén. Padre, siempre es un gusto estar delante de cada uno de mis hermanos a través de estos medios. Oro porque seas tú tomando control de todo, papito, del internet, de la señal, de todo, Padre. Y también oro por sus corazones, que así como toda la parte eh, que tiene que ver con la tecnología ya está lista, también nuestro corazón esté listo. Que nuestro corazón sea esa tierra fértil para recibir de tu palabra, que siempre consideremos a tu palabra como la máxima autoridad en nuestras vidas, porque justo es eso, tu palabra es vida, tu palabra nos aviva, tu palabra siempre es provechosa para nosotros, es como un manjar, es como ese alimento que necesitamos para poder vivir. Y oramos por ello, Dios, que la consideremos así, como autoridad, y que esta enseñanza no solamente la escuchemos, sino que la podamos poner en práctica. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y entonces te vuelvo a compartir la pantalla de nuestra enseñanza del día de hoy. Como ya dijimos, estamos en el curso básico E, en el cuarto tema, diezmo y ofrenda. Y bueno, esta es nuestra cita base, ¿no? Cómo la palabra de Dios es tan clara, ¿no? Y ahí en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, verso 10, como dice la palabra, traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y ay, cada que leo esta palabra yo me quedo impresionada porque primeramente es una palabra que va muy en serio, ¿no? Porque no solamente está en la Biblia como tal, sino ese, en esas partes en donde firma el Señor, ¿no? Para recalcar, esto lo digo yo, ¿no? O sea, dice Jehová de los ejércitos. Y no solamente eso, sino que nos llama a probarle. O sea, es una palabra, es una afirmación, es una declaración que yo estoy haciendo, dice el Señor, y pruébame. Ajá. Te reto a probarme, que si haces esto, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar
sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, esa bendición, y no una bendición que abunde, sino más allá, o sea, sobreabunde. O sea, no una bendición abundante, sino algo que sobrepasa esa abundancia, ¿no? Eh, es impresionante esta palabra y de verdad, yo te lo decía desde el inicio en nuestra oración eh, principal, ¿no? Inicial, cómo siempre Dios nos enseña de manera provechosa. ¿Y por qué te digo esto? Porque bien es cierto que a través de la historia de la iglesia, pues se ha podido observar que algunos líderes espirituales han aprovechado la palabra de Dios, se han aprovechado de los mandatos de Dios para su beneficio personal. Y la verdad es que esto es muy triste. Y uno de esos mandatos de los que quizás se han aprovechado es de este mandato del diezmar, enseñando de manera insistente, pero no tanto para que el discípulo de Cristo esté en obediencia y disfrute de esas bendiciones que da el Señor, sino, como ya lo dijimos, pues para beneficio personal. Es triste, pero por ello este tema retoma aún mayor importancia, ¿sabes? Porque entonces eh, es necesario conocer los fundamentos eh, que nos van a permitir no solamente comprender de este tema, sino de muchos más, los fundamentos bíblicos acerca del diezmo, de la ofrenda, de la primicia y comprendiéndolos, eh, pues no solamente vamos a tener bendición, sino vamos a estar dentro del orden de Dios. Ajá. Eh, Cuando yo te platico de esto, me lleva a recordar, ¿no? Una cita que quizás no te la puse en la presentación, pero búscala allí en tu Biblia, en Romanos 12, 1 y 2. Cómo la palabra dice que todo lo referente a Dios es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no nada más es hacer las cosas porque sí, sino es comprenderlas, ¿no? Comprenderlas. Y que además nosotros no nos debemos de conformar a las cosas de este siglo, sino debemos de transformarnos, ajá, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que entonces podamos comprender cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, por eso yo siento que es importante en este tema del diezmo conocer bien el fundamento bíblico para que entonces nuestro entendimiento sea renovado en este tipo de enseñanzas y podamos comprobar cuál es la buena, la perfecta y la agradable voluntad de Dios, como bien lo dice esta palabra, probadme ahora, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los puntos que vamos a mirar en este tema? Aquí, a diferencia de otras ocasiones, te puse todos para que puedas tú tener una visión general, ¿no? De lo que vamos a mirar durante esta enseñanza. Primero vamos a mirar lo que es la definición de diezmo. Vamos a ver que el diezmo pertenece a Dios. Vamos a recorrer un poquito, ¿no? Lo que dice el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación al diezmo, mirar cómo el diezmo es esa medida de fidelidad y de obediencia, dónde diezmar, si alguna vez tú te has preguntado dónde debo de diezmar, y ya después vamos a mirar el concepto de ofrenda. En el punto 7 vamos a mirar que la ofrenda es una medida de generosidad, también dónde y a quién ofrendar, es importante. Y ya en el punto 9 vamos a mirar acerca de la primicia, su definición, como también la primicia
es de Dios, le corresponde al Señor. Y este tema, no lo voy a adelantar, vamos a verlo en su momento y al final vamos a llegar a una conclusión y una acción práctica, ¿ok? ¿Me acompañas entonces a este recorrido? ¿Estás listo? Vamos para allá. Muy bien. Definición de diezmo. ¿Qué quiere decir diezmo? Bueno, pues según la RAE viene del latín décimos, décimo, y tal cual la definición es derecho del 10% que se pagaba al rey sobre el valor de las mercaderías que se traficaban y llegaban a los puertos. En otra acepción de esta definición está la de parte de los frutos, regularmente la décima, que pues pagaban los fieles a la iglesia. Pero en estricto sentido quiere decir diezmo es décimo. Y bueno, pues dentro de la palabra de Dios nosotros encontramos una definición muy clara, ¿no? De lo que es diezmo, que nos da una palabra que nos da mucha luz, ¿no? Y podemos entonces nosotros tomar una definición una vez que la revisamos, la estudiamos, ¿no? Hacia fondo. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 14:22. Recuerda, es importante tener tu Biblia al lado. En esta ocasión, si no la tienes, yo te puse la cita. Y Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente, ¿qué dice? Diezmarás todo, dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Pero aquí, en esta cita, podemos encontrar esos elementos importantes, como ya te mencioné, que se deben de considerar para tener el concepto claro de lo que es diezmo. Y el primer elemento que nosotros podemos mirar es que es un mandato. El diezmar es un mandato. Toda vez que está redactado, si tú te das cuenta, está redactada este mandato de manera imperativa. No es una opción. No, el Señor no da una opción. Dice, diezmarás. Es imperativo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Ahora, el segundo elemento. Esta palabra tan es clave, más bien. Esta palabra es clave. Dice, indefectiblemente diezmarás. Y viene de una acepción que significa que no puede faltar o dejar de ser. Es decir, que así como Dios nos bendice, entonces no puede faltar. No podemos faltar a este mandato. ¿Y sabes por qué no puede faltar o dejar de ser? ¿O no podemos faltar a este mandato? Porque Dios, en su misericordia, nunca nos deja de bendecir. Esa es la realidad. Y nos provee de ese alimento, de ese vestido, de esa habitación y aún de más. Así que si Dios nunca falta en la cobertura de nuestras necesidades y aún nos da más, ¿no? Nosotros indefectiblemente debemos diezmar. Es algo que no puede dejar de ser o no puede dejar de faltar. Y ahora dice, indefectiblemente diezmarás, dice todo el producto. Todo el producto. La palabra es muy clara, hermano, hermana, cuando indica que se debe de apartar la décima parte de todo el producto del grano que rindiere nuestro campo. Y quizás tú digas, bueno, pues es que yo no tengo ningún terreno,
no tengo, ninguna propiedad, ¿no? Que dé un fruto, que dé un producto, ¿no? Pero el Señor te ha bendecido, nos ha bendecido, a ti, a mí, con talentos, con dones, con aptitudes que rinden un fruto, ajá, y que actualmente tienen un precio, el cual muchas veces llamamos sueldo o salario. Entonces tú tienes aptitudes, tienes conocimientos, tienes capacidades que el Señor te da y gracias a ello tú tienes un trabajo y gracias a ello ese trabajo rinde un fruto llamado sueldo o salario. Ajá. Entonces, no puedes decir, esta parte no me aplica porque yo no tengo un terrenito que me hayan heredado mis papás o que haya adquirido, no, no necesariamente, pero sí tienes un trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo rinde un fruto. Por ese trabajo tienes un salario, ¿sí? Ahora bien, ese fruto, más bien de todo el producto, ajá, ese fruto, ese producto, muchas veces también se le puede llamar como utilidad, como ganancia o como rendimiento, ¿sí? Porque quizás a lo mejor, pues, no necesariamente tú trabajas, pero pues ya de todo tu trabajo, ya de todos los años, ¿no? que trabajaste, quizás recibes una pensión. Quizás ahorita ya no estás trabajando, pero si recibes una pensión, pues, estás recibiendo aún de esos frutos o de ese producto, ¿no? De ese trabajo que hiciste, llamado ahora pensión, o quizás utilidad o rendimiento, ¿no? Ya eres de esas personas que tienes dinero en el banco, bueno, pues eso genera un interés, genera un rendimiento. Entonces, eh, es de todo ello, ajá, de todo el producto. Ahora bien, también dice, todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es decir, el cuarto elemento es que cada que recibamos ese producto, nosotros de manera indefectible debemos de diezmar. Y aquí, bueno, pues es cada año porque pues era la periodicidad en la que generalmente un campo, ¿no? De cultivo rendía frutos. Por eso se dice cada año. Pero si nosotros desmenuzamos, ¿no? O o tenemos esa guía de parte del Espíritu, pues vamos a mirar que entonces cada que nosotros tengamos un rendimiento, tengamos una utilidad, una ganancia, un sueldo o un salario, esa es la periodicidad. Es decir, cada que recibamos de ese rendimiento de ese producto o de ese fruto de nuestro trabajo o del trabajo que quizás ya hicimos. Entonces, si por ejemplo tú recibes no cada año un sueldo, sino lo estás recibiendo de manera semanal, pues entonces tú deberás de diezmar de manera semanal. Si es cada mes, ¿no? Si es cada quincena. Si es cada catorcena, ¿sí? Entonces, estos son los 4 elementos que yo puedo mirar de la definición de diezmo, que es un mandato que no puede dejar de faltar o dejar de ser, que es de todo el producto, ajá, de todo lo que generemos y es cada que recibamos ese rendimiento, ¿sí? Es por eso que de estos 4 elementos podemos decir que diezmo es la 10ª parte consagrada, es decir, dedicada y apartada a Dios, de lo que recibimos periódicamente, de todos los ingresos, sin deducción, ajá, eso es importante, de todos los ingresos, sin deducción de impuestos
o cualquier otro concepto de deducción que tengamos, como pueden ser los alimentos, la despensa, la cuota de seguridad social, ¿no? Nuestros pasajes, porque a veces quizás recibimos 1,000 pesos, ¿no? Pero pues de esos 1,000 pesos nos quitan los impuestos. Y entonces al final, pues nuestro recibo de nómina dice que solamente pues nos pagan 750, ¿no? Un ejemplo. Entonces nosotros queremos diezmar de esos 750. No, mi hermano, es de todo, sin deducción alguna. Es de todo. De tal manera que nosotros pusimos este ejemplo pues para clarificarlo un poquito más y es lo que te comentaba. Si yo recibo 1,000 pesos como sueldo semanal, ¿cuánto debo de diezmar? 100 pesos, ¿ok? Porque ¿qué pasa muchas veces? Pues yo, y aquí me equivoqué, puse, puse 1,600, perdón por la presentación. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que yo recibo 1,000 pesos y vamos a suponer que aquí eliminamos este cero, ¿eh? Y yo recibo 1,000 pesos, pero resulta que me gasto 600 pesos a la semana. ¿De qué? Pues de mis pasajes, de esos chuchulucos que me compro, ¿no? Cuando, cuando salgo del trabajo o cuando paso por alguna tiendita y ay, ya me, ¿no? Algo me compró, una torta, etcétera. Ah, pues lo que pago de teléfono, pues a la semana lo que pago de renta o quizás una colegiatura. Entonces resulta que de eso va resultando 600 pesos. Entonces, ¿a mí cuánto me sobraría? Restándole, ya les dije, vamos a hacer de cuenta que son aquí 600 pesos, ¿ok? ¿Cuánto me sobraría restándole a esos 1,000 pesos que gano de manera semanal? 400. Entonces, muchas veces queremos diezmar de lo que nos sobra, ¿sí? Y queremos solamente diezmar 40 pesos. No, como el diezmo es sobre todos mis ingresos sin ninguna deducción, entonces de 1,000 pesos yo debo de diezmar 100 pesos. Esa es la décima parte, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a mirar el segundo punto. El segundo punto nos habla acerca de que el diezmo le pertenece a Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Y para ello te voy a pedir que me acompañes a Levítico, capítulo 27, versos del 30 al 34. ¿Y qué decirte acerca de eso? Bueno, pues que nuestro Padre siempre nos bendice, ¿no? Con su provisión, todo lo que nuestros ojos pueden percibir y aún lo que no, a Él le pertenece. Él es el dueño del oro y la plata y ha dispuesto que de aquello que nos da, le consagremos, es decir, le dediquemos y apartemos la décima parte. Es por eso que el diezmo a Dios le pertenece. Y lo vamos a mirar a través de estas citas. Acompáñame. Ya estamos en Levítico 27 del 30 al 34. Dice la palabra de Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. ¿Qué dice? Es cosa dedicada a Jehová. Es decir, es algo consagrado a Él, apartado para Él, dedicado para Él. Ajá. Dice, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será, lo que yo te decía, consagrado a Jehová. Es decir, cosa dedicada, ¿no? Como ya lo veíamos en el primer versículo. Uh-huh. Y bueno, ahora acompáñame a Malaquías 3:8. Esta cita es importante, Malaquías 3:8. ¿Por qué?
Porque tan es el diezmo de Dios que cuando no lo entregamos, la palabra expresamente nos dice que le estamos, no es como si le estuviésemos, no, le estamos robando a Dios. Es una palabra muy fuerte, hermano. Ajá. Es por eso importante conocer el fundamento bíblico del diezmo, porque, como yo te decía, por las malas prácticas muchas veces del ser humano, aprovechándose de este mandato de Dios, eh, nosotros ajá, no somos discipulados correctamente en este tema del diezmo. Y entonces, al mirar esas malas prácticas, entonces corremos el riesgo de estar en desobediencia y estar, imagínate, robándole a nuestro mismo Dios. Qué fuerte, qué fuerte. Robarle a quien nos dio la vida, robarle a quien derramó su sangre por nosotros en esa cruz del Calvario. Imagínate, ve con quién nos estamos poniendo. Y eso no debe de ser. Es por eso importante conocer que el diezmo es un mandato y que si nosotros no cumplimos con ese mandato, pase lo que pase, como lo veíamos en la palabra anterior, indefectiblemente, entonces estamos cayendo en este pecado. Robarle a nuestro mismo Dios. Ve lo que dice la palabra. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor contesta, en vuestros diezmos y ofrendas. Considera esta palabra, hermano. Considérala. Y bueno, finalmente vamos a mirar en Hebreos 7:8. ¿Por qué es importante? Porque vamos a leerla primero. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que se vive. Bueno, centrémonos en la primera parte de este versículo. Y aquí, o sea, aquí en esta tierra, reciben ciertamente los diezmos hombres mortales, ¿no? Porque a veces cuestionamos eso. ¿Y yo por qué le tengo que dar el diezmo al pastor? O sea, ¿y qué va a hacer el pastor con ese recurso? No, pues yo veo que se recibe mucho y no se hace nada, ¿no? Siempre cuestionamos esa parte, pero cuidado, cuidado. No dejes que esos pensamientos, hermano, te roben la bendición. No dejes que esos pensamientos te roben la bendición que Dios tiene para ti y para tu familia, para los tuyos. Porque a nosotros, como discípulos, no nos debe de importar quién es la persona que dentro de la iglesia recibe el diezmo. Porque así está estipulado, que lo reciban hombres mortales. Ajá. En este caso, nos conforma la palabra, son los levitas, ¿no? Y una vez entregado a esos levitas, llámese pastor, ¿no? Quienes sirven, ¿no? Dentro de la iglesia, ellos son quienes dan cuenta o darán cuenta sobre lo que recibieron. Y ese ya no es asunto nuestro. Nosotros cumplimos con el mandato al momento en que dejamos ese diezmo, esa ofrenda, esa primicia dentro del alfolí. Ahí termina. Nosotros cumplimos con el mandato, nos libramos, ¿no? Incluso de robarle a nuestro propio Dios, y esa es responsabilidad ya de los levitas. Esa es responsabilidad
de esos hombres mortales que aquí reciben ese diezmo, ¿sí? Ahora bien, vamos a mirar nuestro tercer punto, que es ver justamente este tema del diezmo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Para mí, se me facilitó más ponerlo de esta forma, ¿no? ¿Qué aprendemos, ¿no? A través de la lectura del Antiguo y del Nuevo Testamento con relación a este tema. Y bueno, vamos a mirar la primera cita, por favor. Esa cita no la tienes ahí en la presentación, pero búscala allí en tu Biblia, por favor, ¿no? Y vamos primero a mirar Génesis, el capítulo 14, los versículos del 18 al 20. ¿Qué nos enseña Génesis acerca del diezmo? Bueno, dice la palabra. Entonces, ya lo tenemos, ¿sí? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, esta cita que nos enseña que es la primera vez que la palabra habla, o hace referencia al diezmo. Y nos revela cómo Abraham, quien había recibido esa promesa de Dios, y en ese tiempo había recibido la victoria, ¿no? Dios le había dado la victoria, la posibilidad de derrotar a sus enemigos. Y entonces, en reconocimiento de esa victoria que le había dado el Señor a Abraham, él reacciona de esta forma: entrega todos los diezmos. Entrega los diezmos de todo. ¿A quién? A un personaje llamado Melquisedec, que significa rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. A un siervo de Dios le entrega esos diezmos. Entonces aprendemos que el diezmo en ese acto es como un reconocimiento de que de Dios viene la bendición. Abraham había recibido la victoria y él estaba reconociendo que esa bendición había llegado de lo alto y entrega entonces los diezmos de todo, ese botín, ¿no? que había recibido. Bueno, ahora miremos Génesis más adelante, Génesis 28 del 10 al 22, y que dice la palabra: y salió Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hoy, entonces, vemos en la palabra que la segunda vez a que se hace referencia o mención al diezmo es como una cosa consagrada a Dios, pero por un voto que hace Jacob al Señor. Y esto nos debe de enseñar algo. Y nos enseña que Dios toma nuestras palabras bien en serio. Él no se olvida de nuestras promesas. Y en este caso, aquí vemos cómo Jacob hizo un voto, un voto hacia Dios. ¿Y qué es un voto? Bueno, un voto es una promesa. Es un compromiso adquirido. Y ese voto se hace muchas veces por amor. Cuando alguien realmente hace un voto a favor de alguien es por amor. Y ahí va implícita la fidelidad. Incluso uno de los votos, ¿no?, dentro del matrimonio es justamente el ser fiel el uno al otro, ¿no? Es un compromiso, ¿no?, de fidelidad. Sin embargo, fíjate que en este voto que hace Jacob, vemos que hay una condición. Es un voto condicional. Esto es, tiene ahí una, llamémosle así, cláusula previa, que detalla ciertas condiciones de cumplimiento. Por lo que también observamos allí la fidelidad de Dios. Porque cuando Jacob hace ese voto, ese compromiso, esa promesa, ¿qué pasa? Dios cumple cada una de esas condiciones que le puso Jacob. ¿Y las condiciones cuáles eran? Lo acabamos de leer. Si fueres conmigo, ¿no? Si me guardares en este viaje al que voy, si me dieres pan de comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, ¿no? Y todo esto lo cumplió el Señor. Entonces aquí aprendemos el diezmo como un voto en el cual se honra justamente la fidelidad de Dios. Como Dios cumplió, entonces Jacob cumplió, ¿no? Dándole el diezmo, dándole esa décima parte, ¿no?, de, pues de todo. Ahora, miremos, Éxodo 23. Éxodo 23. Dice la palabra, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un mandato. Y aunque en apariencia el diezmo no es parte de los 10 mandamientos, el diezmo sí está implícito en este primer mandamiento, ¿no?, que es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, el diezmo es ese mandato para probar si amamos más a Dios o amamos más a lo que Él nos está dando, ¿no?, a través de las bendiciones. Porque muchas veces hacemos de lo que recibimos de parte de Dios una imagen o
o algo que veneramos tanto que no podemos desprendernos de ello, ¿no? Amamos más al dinero que a nuestro Dios, que es quien nos provee de ese recurso. Entonces, el diezmo es un mandato y va implícito en este primer mandamiento. Ahora, acompáñame a Deuteronomio 12 del 11 al 12. Dice la palabra, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Entonces, igualmente en el Antiguo Testamento se nos enseña que al dar nuestro diezmo, ¿qué debemos de hacer? Alegrarnos. Y a veces se nos olvida eso, ¿no? Damos el diezmo así como de, oh, no quiero desprenderme de esto, ¿no? Y no, aquí la palabra dice que nos debemos de alegrar juntamente con nuestra familia. Y esta es una forma de reconocer que Dios nos ha bendecido también como familia. Y además, al alegrarnos, ¿no?, con nuestra familia, estamos considerando, estamos haciendo parte a nuestra familia, ¿no?, de esta dependencia que tenemos de Dios. ¿Ah? No de nuestras habilidades, sino estamos reconociendo que nuestra dependencia, que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, que hemos recibido de la mano de Dios. Entonces, el diezmar es un acto en el que participa toda la familia. Por eso a mí me gusta mucho esta idea, ¿no?, en Centro Cristiano Zumpango, de que pasen los padres, ¿no?, con sus hijos a dar ese diezmo, porque es un testimonio para ellos también. Y ellos están aprendiendo entonces a desprenderse y a dar. Ahora, miremos en el Nuevo Testamento, Lucas 18 del 10 al 12. Dice la palabra, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿no?, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿no? Y hasta ahí nos quedamos. Entonces, vemos cómo la palabra nos enseña que en el Nuevo Testamento el pueblo de Israel era obediente a este mandato, al diezmo, porque aquí, pues, miramos, ¿no?, como el fariseo dice, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, soy obediente. Pero lo cumplían más como un acto religioso, ¿no?, del cual hablaban y decían, yo diezmo, ¿no? Y no debe de ser un acto religioso, sino que debe de ser un acto de fe, de convicción, de que en tanto recibo la bendición de Dios y en tanto no falta esa bendición de Dios, entonces no puede faltar ese diezmo para mi Señor. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Debemos de dar ese diezmo en agradecimiento. Además de que sea por obediencia, que sea también por agradecimiento, porque recuerda que el Señor ama al dador alegre. Ahora miremos el cuarto punto de nuestro tema. El diezmo como medida de fidelidad y de obediencia. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces, una medida de fidelidad, porque dice el Señor, y probadme ahora en esto, ¿no? El Señor es fiel. Entonces, atrévete a obedecer, a estar dentro, ¿no?, de los principios bíblicos del diezmo y prueba, porque es palabra del Señor. Si Él no abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Ahora, miremos Deuteronomio 14, del 22 al 23. Bueno, antes de mirar Deuteronomio, primero vamos a leer, aquí se me cortó, la cita es Habacuc 2:8, ¿va? Dice la palabra, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Como la palabra dice, o sea, lo afirma el Señor, lo ratifica ahí, su palabra quedó ahí en el texto bíblico, ¿no? Ratificándolo el Señor. Y es que sabes que Dios no tiene necesidad del diezmo porque Él es dueño de todo. Sin embargo, Él ha establecido este mandato como esa medida de fidelidad y de obediencia. Esto es que el Señor a través de este mandato quiere probar nuestro corazón, saber si realmente somos obedientes, si somos fieles, si confiamos en Él más que en lo que tenemos o en lo que podemos hacer con nuestras capacidades. Y que igualmente esas capacidades son dadas por Dios, ¿eh? Entonces, es un mandato. Es un mandato y un mandato, recuerda, es una orden y precepto que un superior da a un inferior. Por lo tanto, el diezmo es un mandato, no es opcional, sino obligatorio para aquellos que reconocemos a Dios como nuestro Señor, como alguien superior a nosotros, como el que manda. Señor, tú eres mi Dios, tú mandas y yo obedezco. Y tener claro esto, Dios no necesita de ese diezmo. Nosotros necesitamos diezmar. Nosotros necesitamos de esa bendición que derrama el Señor sobre nosotros. Nosotros sí lo necesitamos. Dios no lo necesita. Deuteronomio 14 del 22 al 23. ¿Qué dice la palabra? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, ¿no? Ya la habíamos visto esta parte, dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es decir, hermano, hermana, jovencita, jovencito, a través de la acción de diezmar, aprendemos a temer. Y temer es respetar y reconocer a Dios como lo que es. Porque entonces, solo así es que Dios va a mostrar su fidelidad en nuestra economía. Nos mostrará entonces cómo Él cumple su palabra al bendecir sobreabundantemente ese 90% con el que nos quedamos. Y quien no diezma no tendrá jamás la oportunidad de comprobar que Dios bendice sobreabundantemente ese 90%, que a veces sale de toda lógica, ¿no?
que decimos, no, pues el 100% pues representa más, ¿no? Y el 100% me alcanza para más. No, hermano, el 90% nos alcanza para más, porque es el 90% más la bendición de Dios. Ahora, ¿dónde diezmar? ¿Dónde diezmar? ¿Dónde diezmar? Conforme a la palabra de Deuteronomio 12:11 y Deuteronomio 14:23. Bueno, pues vamos a mirar. Dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y el versículo 23 del capítulo 14 de Deuteronomio dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Es decir, el diezmo se debe de llevar a la casa de Dios, al lugar que él escogió para que yo me congregue o reúna. Entonces, muy sencillo. Si el Señor te dijo que tú te debías de reunir en Centro Cristiano Zumpango, es allí donde tienes que llevar tus diezmos y tus ofrendas, tus primicias, todo. Si Dios te dijo, tú te vas a reunir en, vamos a pensar, en Centro Cristiano Calacuaya o en Manantiales o en otro lugar, es allí donde tú debes de llevar tus diezmos y tus ofrendas, donde el Señor haya escogido para ti, para que tú allí invoques su nombre. Ese es el lugar. Ahora, vamos a mirar en el sexto punto de nuestro tema acerca de la ofrenda. Bueno, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda viene del latín oferenda, que significa cosas que se han de ofrecer, pero tiene diversas acepciones, ¿no? La definición de ofrenda. La que más me gusta, ¿no? Se acerca a lo que nosotros debemos de entender dentro de la palabra como lo que es una ofrenda, es esa dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. Dádiva o servicio en muestra de gratitud y amor. Y yo te pongo esta imagen porque me imagino que este chico que está compartiendo con estos pequeñitos y que se ve que están en un basurero o en un lugar en donde se junta cartón, este chico, quizás también este chico, se ve que están compartiendo y están bendiciendo a estos pequeños. Entonces, ¿tú qué crees que le llevó a estos chicos más grandes a ir a ese lugar, a dar de su tiempo, a dar ese servicio de amor, ¿no? Quizás está orando por ellos, quizás les está compartiendo, ¿no?, alguna enseñanza. ¿Qué le llevó a estos chicos a estar con estos pequeñitos? Pues la gratitud y el amor que tienen por nuestro Dios. Entonces, cuando una persona, bueno, eso lo vamos a mirar en el siguiente punto, ¿no? Cómo entonces la ofrenda es esa medida de generosidad. La ofrenda es una medida de generosidad, porque cuando una persona, como la que veíamos hace ratito, y aquí ya te la puse de nuevo, está agradecida, entonces ofrenda de su tiempo, de su servicio, de lo que tiene. Cuando una persona ve la necesidad de su iglesia, de su hermano o de otra persona, ofrenda. Se mueve su corazón hacia la generosidad. Es por ello que la ofrenda es esa medida de generosidad, ¿no? Se da de manera voluntaria, de corazón,
Y bueno, pues para mirarlo, acompáñame allí a la palabra, acompáñame a Éxodo 25, Éxodo 25, verso 2, como dice la palabra, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diera de su voluntad. Entonces, la ofrenda es una dádiva, es un servicio voluntario, ¿no? De su voluntad, de corazón, dice, tomaréis mi ofrenda, es decir, va implícita la gratitud y el amor, ¿no? La generosidad, como lo vimos. Anótate estos versículos también en tu casa, que es con relación a la ofrenda, que es Éxodo 35:5 y Éxodo 35 del 21 al 22. ¿Ok? Y acompáñame por favor a Lucas 21 del 1 al 4. Lucas 21 del 1 al 4. ¿Cómo dice la palabra? Se levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, ¿no? ¿Quién vio? Jesucristo, está hablando aquí de Jesús. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y aquí Jesús nos deja una enseñanza bien importante, hermanos, que la ofrenda es dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra, de lo que tenemos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando damos una despensa, nosotros compramos de ese aceite, ¿no? Eh, a veces bien, que es un poco más caro, ¿no? Eh, ahí tú piensa en marcas, ¿no? Y cuando damos una ofrenda, compramos el aceite más baratito. Cuando sabemos que es para las despensas de la iglesia, compramos el aceite más baratito. Cuando compramos, ¿no? Para ofrendar, buscamos lo más barato y no. O sea, es de lo que nosotros consumimos también, de lo que tenemos. O sea, ¿por qué damos de lo peor? Cuando damos ropa, o sea, a veces la damos rota, la damos descosida, la damos suéteres sin un botón o 2 botones. ¿A poco así nosotros nos vamos a poner ese suéter? No, hermano. Es por eso dar de lo que tenemos, dar de lo que tenemos, como esa viuda pobre, no de lo que nos sobra. Y a veces ni de lo que nos sobra, ¿no? Damos. Bueno, entonces ya vimos este punto de la ofrenda como medida de generosidad. Ahora, ¿dónde y a quién ofrendar? Bueno, el tema de dónde, pues es muy similar, ¿no? A lo que nosotros vimos con la parte del diezmo. ¿Dónde? En ese lugar en donde está la memoria del nombre de Dios, en donde invocamos a Dios, en donde Él nos dijo que allí nos congregáramos. Pero bueno, pues también podemos nosotros ofrendar, pues donde se invoque el nombre de Dios, ¿no? Allí no necesariamente en el lugar, ¿no? De donde nos congregamos. Pero si sabemos que allí el nombre de Dios va a ser levantado con esa ofrenda, mira, da esa ofrenda en ese lugar. Allí busca, por favor, Deuteronomio 12:6 y los que habla también acerca de dónde ofrendar. Deuteronomio 12:6, ¿verdad? Dijimos. Dice la palabra, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, vuestros votos, vuestras ofrendas, y si te das cuenta dice voluntarias, ¿no? Y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, que justo es en ese lugar en donde Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, ¿no?
dice el versículo 5. Entonces, es en la casa de Dios, ¿no? Pero ya te dije, si hay otro lugar en donde se invoca el nombre de Dios, y ahí también puedes ofrendar. Ajá. Ahora, las ofrendas son para Dios, para la obra de Dios, y así lo podemos observar, ¿no? En la Escritura. Pero también podemos ofrendar a aquellas personas que lo necesitan. Uh-huh. No solamente, como yo te decía, en la casa de Dios, sino a aquellas personas que lo necesitan. Y para ello, acompáñame a Primera de Corintios 16, Primera de Corintios 16, del 1 al 2. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Fíjate, cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, aquí estas ofrendas no solamente fueron para la casa, ¿no? Para la iglesia local, sino que fueron enviadas a Jerusalén porque allí nuestro hermano Pablo estaba viendo que había necesidad. Bueno, ahora vámonos ya un poquito más rápido, ya se nos está yendo el tiempo porque son muchos puntos, ¿verdad? Acerca de la definición de la primicia. La primicia es el fruto primero de cualquier cosa. Muy sencillo, es el fruto primero de cualquier cosa. O principios o primeros frutos que produce cualquier cosa no material. Entonces, por ejemplo, te quise decir esto de cosa no material, porque no solamente es, mi primer sueldo, ¿no? Hice unas galletas, las vendí, y entonces la ganancia de esas galletas, ahí va mi primicia para el Señor. No, porque también puede ser de algún don, ¿no? O algún servicio. O sea, un ejemplo, si yo sé quizás tocar algún instrumento, ¿no? Y me invitan a un lugar, ¿no? Quizás yo ofrendo ese servicio, yo ofrendo mi don, ¿no? Entonces también puede ser de algo no material, ¿no? La primicia, miremos, ahí en Proverbios 3:9, Proverbios 3:9, al igual que el diezmo es un mandato, ¿sí? Proverbios 3:9. Dice la palabra: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí está, Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, la primicia es de Dios, y al igual entonces que el diezmo es un mandato, ¿no? Tú puedes decir, pues aquí no dice que sea un mandato, dice honra, ¿no? Con la primicia de tus frutos, y hay una promesa, ¿no? De que van a ser llenos tus graneros con abundancia y tus lagares de mosto. Pero ve lo que dice Deuteronomio 26:2. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. O sea, nuevamente, ¿no? Es en la iglesia a la que Dios te llevó para congregarte y reunirte. Ahí se entregan las primicias. Y dice, tomarás las primicias. No dice, y si quieres. No, no es opcional, es tomarás. Es imperativo. Y Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra, nuevamente imperativo, traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, creo que es muy claro, ¿no?
Ahora, el punto número 11 dice, diferencia entre diezmo, ofrenda y primicia. Creo que al mirar esta enseñanza, tú vas a poder distinguir muy bien cuál es la diferencia entre el diezmo, entre la ofrenda y la primicia. Es por eso que este punto lo vamos a dejar como tarea, para que revisando esta enseñanza, tú ya lo tienes, nada más anota esas diferencias y las podamos revisar en nuestra sesión de Zoom para, pues para el próximo domingo, ¿ok? Entonces, esta se queda como tarea. Y pues mira, así de rápido llegamos a nuestra conclusión que nos enseña el Señor. Entonces, a través de toda esta enseñanza, ¿no? Con relación al diezmo, la ofrenda y las primicias, pues Dios prueba nuestra fe, prueba nuestra fidelidad y nuestra obediencia a través de estos mandatos. Es así que si logro desprenderme de una parte de lo que Él me da, porque Él, mira, ve nada más, o sea, Él no nos pide de algo que antes no nos dé. O sea, si nosotros no tenemos ninguna ganancia, pues no tenemos, ¿no? No tenemos ningún producto de nuestro grano, no tenemos ganancia, rendimiento, no percibimos nada, ¿no? Durante esta semana, pues entonces no tenemos esa obligación, ¿no? No tenemos ese mandato de dar un diezmo porque no hubo provisión. Pero ve cómo es el Señor. Tanto Él nos da esa provisión que entonces nos está pidiendo de lo que Él ya nos dio. Nos está pidiendo esa décima parte. Entonces, si yo logro desprenderme de esa décima parte del 100% que Él me da, es porque entonces estoy reconociendo que de Él es todo. De Él es todo. Que Él es fiel a su palabra, pero sobre todo que Él es Señor de mi vida, que Él tiene autoridad sobre mi vida. Estoy reconociendo como mi Señor, porque estoy obedeciendo un mandato. Entonces, llévatelo en el corazón. El diezmo es indefectiblemente. Es algo que no puede dejar de ser, no puede dejar de hacerse, porque Dios, en su misericordia, nunca nos ha dejado sin nada. Porque Él no ha dejado de proveer. Y es por eso que nosotros no podemos dejar de diezmar, de ofrendar y de dar primicia. Ahora, acción práctica. Cada que recibas algún ingreso, incluso tú como estudiante, quizás recibes ahí tu semana, ¿no? Es un ingreso. Ora a Dios agradeciendo por ello. Aparta el 10%, porque luego dispones de todo y ya después te acuerdas que el 10% era para Dios. No, primera acción, aparta el 10%. Lleva una lista de ingresos y de gastos. Y así hazlo cada que recibas un ingreso. Ora, aparta el 10 y lleva esa lista de tus ingresos y de tus gastos. Y después, testifica. Prueba si Dios no abre las ventanas de los cielos y derrama de manera sobreabundante en tu casa, en tu familia. Por eso, testifica. Y algo importante, cuando regresemos a la iglesia, no olvides de que el diezmo es cosa apartada y consagrada, dedicada al Señor. Entonces ya lleva tu diezmo listo. No estés pidiéndole ahí a las sugieres que te den cambio. Lleva tu diezmo listo. Amén. Y pues vamos a concluir con esta enseñanza y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta enseñanza. Eres tú hablando, es tu palabra quien tiene toda la autoridad para hablar al corazón de mis hermanos. Y oramos para que este mandato quede
guardado, sellado con tu espíritu, ahí en el corazón de cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan probar de tus bendiciones, pero sobre todo puedan entrar dentro del orden divino, dentro del orden tuyo, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermano. Muchas bendiciones. Nos vemos el próximo domingo.